Dios les bendiga a todos, bienvenidos a este discipulado. Mi nombre es la pastora Darlene Sánchez y voy a tener el privilegio de poder estar con ustedes durante todo este tiempo. Es un tiempo donde podemos aprender acerca de la palabra de Dios a través de nuestro Señor Jesucristo, de su enseñanza. Entenderemos la voluntad del Padre, del Espíritu Santo en nuestra vida. Va a ser un tiempo de bendición donde aprenderemos muchas cosas que edificarán nuestra vida. Como en la introducción lo hablábamos, ser discípulo pues hace referencia a alguien que ha reconocido que alguien es superior a él, el cual desea aprender de esta persona, de este ser, aprender su enseñanza, su doctrina, su testimonio, su vida. Y entendemos que para nosotros los cristianos o los creyentes, nuestro punto de partida es el Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo es la prueba visible del Dios invisible, así que nosotros a través de él podemos conocer a Dios completamente, podemos conocer al Padre, al Espíritu Santo, podemos conocer la voluntad de Dios en absolutamente todas las áreas de nuestra vida. Durante este discipulado pues vamos a aprender muchos conceptos, muchos temas, muchas cosas que quizá ignoramos o tenemos, digamos, algunas preguntas o confusión sobre algunos temas determinados, pero esto nos va a permitir poder aclararlo durante este espacio. El discipulado, como lo decíamos en la introducción, dura aproximadamente pues un año. Cada nivel dura 12 clases y cada clase dura 1 hora. En la imagen que mostrábamos allí vemos a una persona que quizá pensarán, uy, Dios mío, es mucho tiempo, quizá no lo debo de hacer, o qué pereza, o por qué tanto tiempo para aprender algo. Pero si reflexionamos sobre algo, mis amados, y es importante esto, es entender que todo en la vida requiere un esfuerzo y una dedicación. Cuando queremos ser profesionales o aprender una carrera, pues tendremos tiempos de estudio para poder perfeccionarnos en esa área. También es importante entender de que si queremos tener algo material, tendremos que aprender a ahorrar y esforzarnos para tenerlos. La vida espiritual no es la excepción. Si realmente nosotros queremos avanzar y crecer en el mundo espiritual, pues tenemos que determinar separar tiempo para aprender de Dios, para aprender su voluntad, su palabra, y pues realmente este tiempo es un tiempo valioso donde podemos invertir en nuestro crecimiento espiritual. La ventaja de este discipulado es que como son clases pregrabadas, tú lo puedes ver en cualquier momento de la semana, cuando tengas el tiempo, puedes sentarte, revisar el video, revisar el tema, puedes verlo las veces que tú consideres necesario para entender algún tema, y también tendremos los espacios para interactuar a través de reuniones, bien sea por mí o presenciales, donde podremos aclarar ciertas dudas sobre algún determinado tema que pueden llegar a ocurrir. Es un tiempo de aprendizaje, es un tiempo donde vamos a descubrir muchas cosas, es un tiempo donde vamos a ir siendo transformados. No significa que a la primera clase cambiaremos todo completamente, pero poco a poco iremos aprendiendo. ¿Qué necesitamos para este discipulado? Lo más importante, un corazón dispuesto, un espíritu enseñable, tener tu Biblia, un cuaderno a la mano, un lapicero, para que tú puedas tomar nota, para que tú puedas reflexionar, tomar los apuntes y también apuntar algunas dudas para después, digamos, manifestarlas y así poder obtener la respuesta conforme la palabra. Te doy la bienvenida a este espacio, espero que sea un tiempo de bendición, que tu vida sea edificada y que nosotros seamos parte de este proceso. Vamos a orar para darle gracias a Dios por este tiempo. Bendito Dios y Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque tú eres el que nos permite, Señor amado, tener la sabiduría y el entendimiento, Señor, para aprender de ti, para buscarte. Te pedimos, Señor, que durante todo este tiempo podamos aprender cosas nuevas, Señor, podamos, Dios de la gloria, ser transformados conforme tu voluntad. Hoy que iniciamos, Señor, te pedimos que cada nivel sea de bendición, que podamos, Señor, tomar cada clase, verla, aprender, Señor, disfrutar, Señor, ese tiempo en tu presencia para así tener una vida de bendición. Gracias, Señor, por mis hermanos, porque han tomado la mejor decisión y han escogido la mejor parte que eres tú. Yo te pido que los bendigas, que los llenes de tu palabra, de tu presencia, amado Dios. Amén y amén. Mis amados hermanos, Dios les bendiga, bienvenidos y hoy comenzamos nuestro discipulado.
Bueno, nuestro nivel 1, que hoy lo iniciamos, va a contar con unas 12 clases aproximadamente. Cada clase tendrá los siguientes temas. Vamos a ver durante este tiempo lo que significa la paternidad de Dios y lo que Él ejerce sobre nosotros. Todos los que aceptamos al Señor Jesucristo en nuestro corazón somos recibidos como hijos de Dios. Eso conlleva tener unos derechos, pero también unos deberes. Durante el tema de la paternidad, pues veremos qué desea Dios para nosotros, cómo nos ve Dios y cómo nos bendice Dios conforme su paternidad. Después veremos el tema del pecado. ¿Qué significa el pecado? ¿Qué significa la maldad o la naturaleza pecaminosa? Son muchos conceptos que muchas veces llegan a confundirnos y no sabemos el por qué Dios nos dice pecadores o el por qué Dios acusa a la humanidad sobre el pecado. Durante este tema pues veremos el origen del pecado, dónde nace el pecado por primera vez y en el ser humano dónde comienza el pecado. Al entender esto nos daremos cuenta el porqué de tantas cosas en el mundo o en nuestra vida que ignoramos y está trayendo consecuencias. También vamos a ver el tema del arrepentimiento, qué significa arrepentirse de verdad, qué significa vivir una vida en arrepentimiento, qué quiere decir esta palabra en nuestra vida. Veremos lo que significa el nuevo nacimiento, qué significa nacer de nuevo conforme la palabra, qué nos invita Dios a ser transformado dentro de nosotros para vivir la vida que Él creó para que nosotros viviésemos, una vida libre del pecado, libre de la maldad. Vamos a ver el tema de lo que significa la salvación. Muchas veces nos predican sobre que Jesús nos salvó, pero nosotros no logramos muchas veces entender de qué nos salvó el Señor. Durante este tema veremos el significado de la salvación y el significado de su obra en la cruz y qué es el regalo tan grande que nos ha dado a través de su muerte y por medio de su sangre nosotros poder ser libres del pecado y de la maldad y también ser salvos. Vamos a ver el tema de lo que significa la fe, qué significa para el creyente el creer en el Señor, en qué se constituye nuestra fe y cuáles son sus bases fundamentales según la palabra. Veremos el tema de la oración, un tema donde aprenderemos a orar a nivel personal, también a nivel grupal y a nivel congregacional. Entenderemos que orar es hablar con Dios, pero en cada aspecto de la vida hay un esquema para orar, unas pautas que debemos de nosotros cumplir para que nuestra oración sea escuchada en el cielo. ¿Esas pautas las puso el hombre? No, son bíblicas. Aprenderemos cómo desea Dios que nos comuniquemos con Él. A través de este tema aprenderemos a restablecer nuestra comunicación con Dios. Vamos a ver lo que significa el bautismo en la vida cristiana y cómo ese mandato nos anima a nosotros realmente vivir una vida en honor a Dios. Es un tema muy hermoso. El bautismo es una declaración al mundo espiritual y físico de que no nos avergonzamos de nuestra fe ni en quien creemos que es en nuestro Señor Jesucristo. Veremos la Santa Cena y el privilegio de participar de ella y las bendiciones que trae a nuestra vida ser parte de esta ceremonia. También veremos el estudio panorámico de la Biblia, del por qué leemos, la Biblia que leemos, cómo está constituido y nos va a permitir poder tener, digamos, una idea del por qué nosotros nos basamos en los fundamentos que allí están escritos. Durante este nivel 1 aprenderemos muchas cosas, habrán algunos anexos, que significa algunos temas extra que veremos para que nuestra enseñanza quede complementada y así podamos tener un mayor crecimiento. Empezamos con nuestra introducción del día de hoy. Vamos a hablar de algo muy importante. Vamos a definir nuestro punto de partida en cuanto a nuestra fe cristiana. Cuando nosotros recibimos al Señor Jesucristo en nuestro corazón y nos hacen la oración de fe, en donde aprendemos a reconocer que necesitamos de Dios en nuestra vida, que entendemos que hay algo más allá que existe, que lo llamamos Dios, que entendemos que al ver la creación, al ver todo lo que hay a nuestro alrededor, reflexionamos y nos damos cuenta de que debe de existir alguien superior a nosotros que creó todo lo que existe, porque cuando tú ves la naturaleza, el ser humano, todo a su alrededor tiene una manera, una armonía de fluir, de ser las cosas, que tú dices realmente tuvo que haber una mente inteligente, creativa y poderosa detrás de todo lo que vemos. Cuando nos acercamos al Señor, empezamos a descubrir muchas cosas
que nosotros antes ignorábamos. Por eso es importante que aprendamos esto, y es que nuestro punto de partida es la palabra de Dios y nuestro Señor Jesucristo. Si vamos un momento a Juan 14:6, Juan 14:6 dice la palabra de Dios: Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Mire que es importante que la palabra de Dios nos enseña que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Nosotros creemos en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo, pero nuestra enseñanza inicialmente se basará en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Pues porque nuestro Señor Jesucristo es la prueba visible del Dios invisible. O sea que cuando nosotros necesitamos acercarnos a Dios, el cual no lo vemos, nuestra enseñanza se basa en aquel que dio testimonio aquí en la tierra de su existencia. Este es nuestro Señor Jesucristo. Por eso nuestra fe, dice la palabra de Dios, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Para nosotros los cristianos, la prueba tangible de que Dios existe es nuestro Señor Jesucristo. Por eso toda la enseñanza, toda la palabra, todo lo que nosotros hacemos, nos basamos en su enseñanza. Durante este discipulado, pues aprenderemos a través de él a conocer a Dios y su grandeza. Es importante entender que cuando nosotros aceptamos a nuestro Señor en el corazón, pues nuestra fe empieza a tener una dirección, y es hacia nuestro Señor. Empezamos a ubicar quién es Él. A través de su enseñanza, de su doctrina, de su testimonio, de todo lo que Él ha dejado, aprendemos a construir nuestra fe alrededor de lo que el Señor dejó para nosotros. Y eso nos convierte a nosotros en sus discípulos. Un discípulo es una persona que ha reconocido que hay alguien superior a él en cuanto a enseñanza, poder, en cuanto a lo que él significa. Entonces, cuando nosotros aceptamos al Señor en nuestro corazón, pues reconocemos que Él es Dios y que necesitamos de Él. Entonces, a través de ese reconocimiento, pues nosotros venimos a ser discípulos del Señor. Vamos a aprender a vivir como Él enseña en su palabra. Vamos a aprender a solucionar las cosas como Él lo enseña. Vamos a aprender a pensar como Él nos invita a pensar. Es entender que el cristianismo no es una religión, no son mandatos humanos, sino de entender que ser cristiano es ser seguidor de la enseñanza de Dios a través de su palabra. Entonces nosotros aprendemos a tener una ley moral, pero una moral de acuerdo a la Biblia. Aprendemos a amar al prójimo, aprendemos a hacer lo bueno, aprendemos de que está mal el odiar, el envidiar, el hacer cosas que van a traer consecuencias a nuestra vida. Entonces, cuando nosotros nos definimos como cristianos o nos definimos como discípulos, también estamos diciéndole al mundo y entendiendo nosotros mismos que nuestra vida se basa en el conocimiento de Dios, que vamos en pos de Él, que a medida que nos acercamos a Dios, pues nuestra vida va siendo transformada y vamos dejando muchas cosas que entendemos que estaban mal y que ahora no deben estar en nosotros. ¿Qué características debería tener para iniciar mi vida cristiana? Este es un proceso de aprendizaje. Habrán unos que lo entiendan más rápido, como otros necesitarán un poco más de tiempo. Lo importante que debes de saber es que aquí no estamos compitiendo. No tenemos que ser perfectos ya, ni tampoco tenemos que estar a la altura de lo que alguien está diciendo. Es simplemente que tu vida cristiana es una construcción diaria. Tú avanzas lo que tú deseas avanzar. A través de que tú dispongas tu corazón, dispongas tu mente para aprender la palabra de Dios, pues vas a ir avanzando. Habrán cosas que quizás lleven un poco más de tiempo asimilarlas o entenderlas. Por ejemplo, si éramos personas que nos airábamos mucho o teníamos palabras obscenas, pues al principio dejar esas costumbres puede resultar un poco difícil, pero a medida que vamos entendiendo que tenemos al ayudador, que es el Espíritu Santo, que está dentro de nosotros, pues vamos entendiendo que podemos ir dejando muchas cosas, y cuando caigamos en cuenta ya no decimos palabras que no debemos de decir, y quizá nuestro comportamiento, nuestro carácter haya mejorado bastante. Entonces debo de aceptar el llamado de Dios.
la primera característica de un discípulo o de un cristiano es aceptar que Dios lo está llamando a su presencia. Si damos un momento a Apocalipsis 3:20, vamos a leer esta palabra. Apocalipsis 3, versículo 20, dice la palabra de Dios: He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Mire que es importante algo. Dios no está distante ni enojado con nadie. Dios desea que todos vengan a su presencia. Pero hay algo importante que Dios está rescatando aquí: si alguno oye mi voz y abre la puerta. ¿Qué es lo que sucede? Que la primera característica que tiene que tener un discípulo de Jesús es el deseo de que Dios entre a su vida. Es el deseo de dejar que Dios ingrese a su corazón. ¿Para qué? Para que empiece a haber una transformación. Dios no te está pidiendo que entres perfecto a la vida cristiana. Es imposible. Nadie puede llegar perfecto a ser cristiano de inicio, porque vamos a llegar con problemas, con pecados, con ataduras, con cosas innumerables por mejorar. Dios no te está pidiendo que tú tienes que ser bueno para seguirlo. Te está diciendo: si oyes mi voz, abre la puerta. Está hablando de disposición. Si tienes esa disposición, Dios entrará dentro de ti y va a cenar contigo, que hace indicativo de contigo y conmigo, que va a ser indicativo de intimidad, de relación, donde Él va a empezar a tomar acciones desde tu interior para que empiecen a haber cambios efectivos en nosotros. ¿Qué otra característica debería tener un cristiano al inicio de su vida cristiana? Primero, buscar y conocer más a Dios en lo que Él dice, su voluntad. Muchas veces le tenemos pereza a la Biblia o leerla, se nos hace un poco tedioso. Y sí, al principio puede ser así un poco, pero si disponemos nuestro corazón para leer fragmentos de la Biblia, empezamos a leer los evangelios, empezamos a conocer de Dios, pues va a ser más fácil conocer su voluntad. A veces pensamos que la Biblia está llena de reglas imposibles de vivirlas, pero cuando tú empiezas a descubrir, te vas a dar cuenta que los mandamientos del Señor no son tan complicados como a veces la gente lo piensa. Habla de mandamientos de amor, de misericordia, habla de mandamientos de determinación, bueno, cosas que realmente, si tú lo analizas, no son tan complicadas como a veces creemos. Vamos un momento a Mateo 11:28. Mateo 11, versículo 28, dice la palabra de Dios: Venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. El Señor hace una invitación a todo aquel que lo escucha: venga a mí si estás trabajado y cansado, que yo os haré descansar. Estamos en un mundo donde la gente se siente agobiada, se siente desesperada, no tiene paz o sosiego en su vida, hay mucho, les falta dirección, hay muchas cosas, y Dios le dice a la humanidad: vengan a mí que yo los voy a hacer descansar. Una de las cosas que impide que el ser humano se acerque a Dios es el orgullo, es el reclamo, son muchas cosas que hay en su corazón por desconocimiento. Entonces, cuando nosotros disponemos el corazón y venimos a Dios con nuestras cargas, ataduras y situaciones, pues Dios promete que va a hacernos descansar y nos va a enseñar cómo viene ese descanso. A medida que vamos aprendiendo de Dios y Él nos va enseñando qué trae consecuencias a nuestra vida, qué está bien y qué está mal, pues nosotros vamos a aprender a vivir de esa manera, y eso va a traer alivio a nuestra vida, va a traer paz, va a traer gozo. Que pueden venir problemas o situaciones, porque Dios no está diciendo que no vayan a haber pruebas ni vayan a haber situaciones. Es más, Dios lo dice en su palabra: en el mundo tendréis aflicción. ¿Por qué va a haber aflicción en el mundo? Porque no todo el mundo quiere aceptar a Dios. Este mundo sería perfecto si todo el mundo aceptara al Señor en su corazón, porque todos amaríamos a todos y todos haríamos lo bueno. Pero mientras eso sucede, pues nos veremos a veces en situaciones donde veremos personas que son malas, personas que harán lo malo. Entonces Dios dice: te voy a preparar para que cuando estés en esas situaciones, tú sepas cómo llevar esa situación. Yo te voy a ayudar a vencer esa situación. En el mundo vendrán muchas situaciones, pero si tú estás conmigo, yo te voy a ayudar a salir de cada una de ellas. Entonces, cuando entendemos también que ser cristiano es entender de que no tendremos una vida perfecta, van a haber pruebas y situaciones, pero entendemos que en el Señor tenemos ayuda, tenemos solución a nuestros problemas, porque Dios es suficiente para ayudarnos en cada una de las áreas que lo necesitemos.
lo que dice el punto número 3, ¿qué es ser cristiano? También es guardar los mandamientos de Dios. Es algo que uno dice, uy, son muchas reglas, qué terrible será esto. Pero mire lo que ahí mismo dice en Mateo 11, pero esta vez el versículo 29. Dice la palabra de Dios, lleva mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Versículo 30, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Una de las cosas que vamos a aprender es que cuando hablamos de los mandamientos del Señor o los mandamientos de Dios y los empezamos a descubrir y aprender, vamos a darnos cuenta que habla sobre lo que es la moral, y vamos a aprender de que hay cosas que nosotros pensábamos que estaban bien, pero están mal. Por ejemplo, el mentir, el robar, muchas otras cosas que están allí. Entonces Dios dice, aprende de mí, porque yo soy manso y humilde. Cuando nosotros aprendemos del Señor, pues aprendemos a vivir conforme a lo que Él vivió. Él es nuestro ejemplo a seguir. Él la parte, digamos, física de lo que nos da testimonio de Dios. Entonces nosotros aprendemos a vivir nuestra vida conforme a su voluntad, aprendemos a dejar la mentira, aprendemos muchas cosas que nos van a traer bendición y recompensa. Cuando aprendemos a vivir estos mandamientos, pues dice la palabra de Dios que hallaremos descanso para nuestras almas. O sea que en muchas áreas quizá tenemos tribulación, angustia o desespero, porque quizá no estamos aplicando la palabra de Dios. Y Dios dice, lleva mi yugo. El yugo era un artefacto de madera que se usa para unir dos animales y con estos arar la tierra. Dios hace referencia a que el yugo que nos une a Él, como digamos un artefacto que nos permite estar, digamos que unidos a su presencia, Él está diciendo que es fácil de llevar, enseñándole a la humanidad de que ser cristiano no es difícil. El que se complica es el ser humano o las religiones. Las religiones sí te van a meter reglas, dogmas humanos, pensamientos humanos, y a la final nada de eso va a servir para que tu vida sea transformada. El que es discípulo del Señor aprende a tener una vida conforme al Evangelio, pero te vas a dar cuenta que es fácil de llevar. Es una vida transformada, una vida donde tú aprendes a ser una persona correcta delante de los ojos de Dios, y eso va a traer bendición a tu vida. Eso nos lleva al siguiente punto. Uno de los objetivos de nosotros como cristianos es que Jesús sea formado dentro de nosotros. ¿Cómo así formado? Que el carácter del Señor sea nuestro carácter también, así como Él lo dice en Gálatas 5, 22 y 23, más el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, templanza. Todos estos aspectos del Espíritu Santo pues nos va a permitir a nosotros tener un mejor carácter. Vamos a aprender a amar, vamos a aprender a perdonar, vamos a aprender a ser misericordiosos, vamos a aprender a hacer lo bueno, aún en un mundo de maldad. Vamos a aprender a ser diferentes. Entonces, nosotros cuando aspiramos que Cristo sea formado dentro de nosotros, pues nuestra vida va a ser diferente. Ahí es donde se cumple el principio que Dios dice que somos luz en medio de las tinieblas. Otro aspecto importante de ser cristiano o discípulo, es importante que debemos de renunciar a la manera mala que hemos aprendido a vivir. Estamos en un mundo donde se nos enseña lo malo y se nos dice que esa es la mejor forma de vivir, que hay que mentir, que hay que hacer lo malo, que hay que hacer aquello, pero realmente cuando tú descubres la palabra te vas a dar cuenta que la mejor manera de vivir es la que Dios estableció, porque esa trae bendición, trae paz, trae alivio, trae consuelo, trae esperanza. En cambio, la manera en que aprendemos en el mundo trae desolación, trae soledad, trae tristeza, trae desgracia, tantas cosas que pueden llegar a nuestra vida. El hacernos también entender de que Dios nos manda a hacer luz en medio de las tinieblas. A medida que nosotros vamos aprendiendo de Dios, pues vamos a ser un testimonio para aquellos que no conocen de Dios. Vamos a ser transformados. Y esto nos lleva a lo siguiente. Un verdadero discípulo del Señor no pone su vista en el testimonio de otra persona. Nosotros no seguimos a seres humanos, seguimos a Dios. Seguimos su palabra. Por eso la palabra de Dios dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Es importante, ahora que estás iniciando tu discipulado, que tus ojos estén puestos en Jesús. Voy a decirte algo que vas a ver durante tu proceso. Verás mal testimonio, verás personas que hacen lo malo, verás gente que te quedarás aterrado y quizás te llegues a preguntar, pero si ellos no han cambiado, esto es mentira. No es así.
Simplemente, ¿qué pasa? Que no todo el mundo tiene un corazón enseñable. Pero no porque no todo el mundo tenga un corazón enseñable, no significa que Dios no sea real o que la palabra de Dios no transforme. Cuando tú tienes un corazón dispuesto, tú vas a ser transformado. Y quizá tú llegues a ser de testimonio a aquel que no lo está haciendo. Por eso es importante que entendamos que la vida cristiana no va en base a lo que yo vea de los demás. Y cuando entendemos uno de los principios que es el amor, es el primer fruto, amor, que nos da el Espíritu Santo, entendemos esto. Todos necesitamos de Dios. Cuando nosotros llegamos a Dios, no llegamos a Dios por ser perfectos. Llegamos a Dios porque necesitábamos de Él y todo el mundo lo necesita. Habrán unos que necesiten demasiado de Dios porque sus acciones realmente lo necesitan, tienen mal carácter, tienen vicios, tienen ataduras, tienen comportamientos malos y quizá nosotros veamos eso y digamos, uy, Dios mío, esa persona es terrible, pero si lo vemos desde el amor de Dios, entendemos que Él también, como yo, está aprendiendo. Por eso no debemos de fijarnos en el testimonio de una persona que quizá está aprendiendo o está, digamos, aprendiendo a vivir el Evangelio de Dios. Por eso al principio de este video les decía, cada uno va avanzando de acuerdo a la disposición de su corazón. Habrán unos que avancen muy rápido y lleguen, gloria a Dios, a manifestar plenamente el carácter del Señor en su vida. Habrán otros que se demoren más, pero están en ese proceso. Ahora está en nosotros aprender un principio de Dios, amarnos los unos a nosotros y soportarnos los unos a nosotros. Es entender de que todo el mundo tiene cosas que aprender y mientras estemos en la búsqueda de Dios, veremos muchas cosas. Si aprendemos esto desde el inicio, nuestra fe no se va a ver afectada. Vuelvo y les reitero, tu fe, tus ojos tienen que estar puestos en el Señor Jesucristo, en el testimonio que Él nos dio. Él es nuestro punto de partida, Él es nuestra doctrina, Él es nuestro testimonio. De allí para allá, cualquier persona puede fallar, cualquier persona puede llegar a hacer algo que es inapropiado, pero no los estoy justificando, te estoy diciendo es que tu fe no puede estar basada en el testimonio de otro, porque él también necesita aprender y corregirse. Entonces dejémosles eso a Dios y a la persona, que Dios lo transforma, Dios lo va guiando como debe de guiarlo y la persona dará tiempo, a su tiempo dará fruto y reconocerá su mal camino. Mientras tanto nosotros pues sigamos nuestro proceso, vamos a aprender a ser transformados y vamos a darnos cuenta de lo hermoso que es ser seguidor de nuestro Señor Jesucristo. Es importante entender esto porque así como los discípulos anduvieron con Jesús 3 años aprendiendo muchas cosas, nosotros también aprenderemos muchas cosas con Él a través de su palabra. Bueno, mis amados hermanos, hoy terminamos la introducción. Espero que en este tiempo esta palabra, digamos, llegue a tu corazón, puedas tú aprender muchas cosas. El próximo tema que veremos será el tema de la paternidad, será nuestro primer tema. Bendiciones a todos ustedes. Dios les bendiga.